amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, el centro en ajedrez y su importancia. Estamos estudiando las estructuras de peones en varios vídeos, pero ahora comenzamos con otro tema de necesaria comprensión, como es el centro. Esta parte del juego de ajedrez abre las puertas al entendimiento de los planes estratégicos durante la partida y está vinculado con las estructuras de peones. Según la formación de peones que presente la apertura, se sigue un plan, pero la estructura varía y debemos con ello modificar nuestras intenciones. Los conceptos del centro no surgieron en la actualidad, sino que ha sido, mejor dicho, un proceso de años, y por ello comenzaremos estudiando partidas de los jugadores de la época o escuela romántica. Los maestros de aquella época no construían un centro de peones y más bien luchaban por un centro abierto. Ellos más bien trataban de establecer una lucha abierta, empleando los peones para romper el centro del tablero por medio de cambios tempranos. Comenzaremos por mencionar los dos jugadores que constituyen el mayor exponente de esa época o escuela, que fueron Murphy y Andersen. Comenzamos precisamente con una partida del match que ellos jugaron en 1858. Esta corresponde a la séptima partida entre Murphy y Andersen en París. Comenzamos, o mejor dicho, comenzó Murphy con E4, D5, E por D5 y dama por D5. Caballo C3 y dama A5. Hasta aquí todo teoría. En este momento la dama en la actualidad se retira de 6, también se ha retirado de 8, etc. Pero centrémonos en la partida. D4 e inmediatamente Andersen trata de romper el centro por medio de E5, una jugada de valor dudoso. Desea eliminar el único peón blanco en este sector para dejar el centro libre de estos elementos. Esto le costará. Siguió a esto la captura D por E5 y dama por E5. También aquí se ha jugado alfil B4, que fue lo más empleado, aunque existen pocas partidas debido a que el avance E5 es una jugada de valor dudoso. Aquí sencillamente blanco continúa con caballo F3 desarrollando sus piezas y mantiene la ventaja. Luego de dama por E5 jaque, se cubre con alfil E2, alfil B4 y caballo F3. El centro está ocupado por la dama, que ha facilitado al blanco una ventaja en desarrollo. A esto le sumamos la pareja de alfiles en posición abierta que les garantiza una gran ventaja. Después del cambio, alfil por C3, B por C3, dama por C3 y alfil D2. Continuó con dama C5 y torre B1. Es bueno ocupar la columna abierta para limitar el desarrollo del alfil de C8. La torre desde aquí puede pasar al ala del rey por las horizontales, ya sea por B5 o por B3. Generalmente se debe tratar de aprovechar las columnas abiertas lo más rápido posible. El negro continúa su desarrollo con caballo C6, enroque corto y caballo F6. Alfil F4, enroque corto, y Murphy decide jugar alfil por C7. Esto en realidad ayuda al negro a liberar en algo su juego. Preferible hubiera sido la amenaza a la dama torre B5 inmediatamente, dama E7 y torre E1. Mantenían de esta forma una gran presión y sus torres una actividad envidiable. Luego de alfil por C7, Andersen
jugó caballo D4. Desea cambiar pieza cuando en realidad aquí era preferible caballo E4. Continuando con la partida caballo D4, Murphy capturó el caballo con dama por D4, dama por C7, alfil D3 y alfil G4. Esto es un error. Con el centro abierto existe mucha táctica. El que se defiende debe estar alerta ante los golpes del adversario. Una medida útil en este momento era el avance H6, que se alejaría de las amenazas tácticas del blanco que surgen después de alfil G4, caballo G5, amenazando caballo por H7, que desviaría al caballo de F6 de la defensa del alfil de G4, y esto además dejaría al rey de las negras más debilitado. El negro respondió con torre de F de 8. Sin embargo, los golpes siguientes, como alfil H5, caballo E4, caballo por G4, amenazando mate con dama por H2, caballo G3, y la ventaja es de las blancas. H6 recibiría igualmente caballo por E4 con ventaja blanca en ambos casos. Estos dos movimientos no evitaban los golpes tácticos del juego. Sin embargo, torre F de 8 evita ese golpe táctico en H7 por el momento. Sigue dama B4 y alfil C8. Retroceso innecesario ante la amenaza caballo por H7 y dama por B7. Digo innecesario porque era preferible el avance H6 y después de caballo H7, caballo por H7, dama por G4, las posibilidades están igualadas. El ataque de las blancas en estos casos disminuye considerablemente al haber desaparecido muchas piezas en el tablero. Tras alfil C8, que deja la torre de A8 inutilizada, siguió torre de F a 1, activando su torre en una posición apropiada. Columna abierta. En algunas variantes la entrada de la torre en E7 o de la dama son efectivas. Andersen respondió con A5. Ahora, vamos a ver. Él quería alejar la dama de esa posición. Ahora no hubiera sido efectivo H6, puesto que sigue torre E7 y dos posibilidades de las negras aquí de cubrir la amenaza a la dama, y lo mejor es alfil de 7, aunque esto también queda en inferioridad. Sin embargo, una bella variante se puede presentar con torre de 7, torre 8, sacrificando la torre. Luego de caballo por E8, alfil H7 jaque, rey H8, sigue dama F8 mate. Ahora, después de la jugada alfil de 7, el peón de F7 queda a merced del caballo, que lo captura inmediatamente con caballo por F7, caballo de 5, un ataque doble a la dama de B4 y a la torre de E7. Sacrificio del caballo por H6, jaque, G por H6, lo captura. Veamos si el rey se retira a H8, tendríamos nuevamente una variante muy bonita, dama B3, caballo por E7, y ahora el sacrificio dama G8, con mate a la siguiente después de caballo F7. Tenemos que a G por H6, alfil H7, rey F8 y torre 8, sacrificando la torre con un jaque doble, y el mate se produce inmediatamente. Volviendo a la partida con A5, Murphy decide simplificar el juego con dama E7, dama por E7 y torre por E7. Las negras en realidad tienen una posición perdida, pero el próximo movimiento acelera el fin.
caballo D5, alfil por H7 jaque, rey H8 y torre por F7. Ya son dos peones que tiene en contra y además sigue sin desarrollo. Continuó el ataque a la torre de B1 con caballo C3, torre E1, caballo por A2, torre F4, torre A6. Al fin la torre entra en actividad, pero demasiado tarde. Alfil D3 y las negras se rindieron. Veamos cómo ganaría el blanco en caso que las negras eviten las dos amenazas a la torre A6 y el jaque doble con caballo F7. Luego de este movimiento sigue o seguiría, para evitar las dos amenazas, torre F6, pero las blancas tienen una fuerte continuación, además de capturar torre por F6 y jaque doble con caballo F7, puesto que la jugada torre H4 jaque es mucho más fuerte. Torre H6, caballo F7 jaque, rey G8 y caballo por D8. Ahora se amenaza torre E8 mate. Alfil D7 defendiéndolo, pero luego de la captura torre por H6, G por H6, alfil C4, el caballo de A2 también sería capturado. Observe que desde la misma apertura el centro estuvo completamente despejado de peones y abierto. Espero que esta partida les sea de interés. Son jugadores clásicos de la época romántica que merecen la pena estudiarlas. Sin más, nos veremos próximamente en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.